¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13 en este día lunes 6 de abril del año 2026. Estamos comenzando la revista radial de Tele 13 Radio, la conversación con quien empezamos a cerrar la jornada en los días lunes de política. Muy buenas tardes, Quique Mujica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado tu vida? Muy bien. Tu vida. Durante el Va a ser día como muy bien. doble. Ganó la U ayer, así que estoy feliz. Oh, pero bueno, súper bien. Sí, feliz. No lo comentamos en el programa de la mañana. No. 4-0. 4-0. Así que feliz con eso y esperando qué va a pasar con Boca Católica. Ojalá que no quede la tendalá con hinchada Boca. Veremos. 2000 energúmenos. Oiga, no diga eso. Josefina Arauz, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Luis Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido. Vamos a hablar un ratito más con la José, que nos quiere plantear un poco el fin de la luna de miel, pero más allá de solamente la visión del gobierno, tengo la impresión, sino qué está pasando como con el estado de ánimo general de los chilenos, con ya curvas que se empiezan a cruzar en los sondeos de opinión respecto del pesimismo, que se instala como una visión... el pesimismo le gana al optimismo, ya en las curvas de las encuestas sobre el futuro del país. Lo vamos a conversar en un ratito más, porque vamos a comenzar con Luis Cordero y don Galvarino Apablaza. Luis, te había hablando el fin de semana sobre este tema. Estabas enojado un poquito. O sea, más que enojado, me evito enojarme, la verdad. Bueno, pero quisiste salir a hacer unas precisiones. Sí, porque en general, creo yo, uno tiene que discutir sobre la base de hechos verificables y no sobre la base de simples opiniones. Lo de Galvarino Apablaza es como una larga teleserie de procedimientos judiciales y administrativos que, quiero recordar, llevan 22 años en el fondo, ¿no? Y si uno quiere hacer un pequeño recuento de esto, y hay algunas cosas que creo que son bien relevantes para que no solo el público esté informado, sino que además para que el sistema político pueda disponer de la totalidad de la información adecuadamente. Solo recordar que la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza comenzó en el año 2004, que es el año 2005, a producto de que él además tiene procesamientos en ausencia para fines de la extradición. 2004 el lago, ¿no? Sí. Y lo que tenemos a su vez con posterioridad es que en septiembre, en el año 2005, en julio del 2005, la solicitud de extradición fue rechazada por el juez Bonadio en su oportunidad, lo cual llevó a una reclamación que fue resuelta en septiembre del 2010 por parte de la Corte Suprema Argentina, que dio lugar a la apelación y revocó el rechazo de la extradición. Lo que pasa es que a partir de ese momento se comienza a generar toda otra situación distinta, que a finales del mes de septiembre del año 2010, el gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional para los Refugiados, le otorga refugio a Galvarino Apablaza. Y eso comienza a provocar una gran discusión con el Estado de Chile, porque el Estado de Chile no se tuvo como parte en ese procedimiento. Entonces dio origen a sucesivas impugnaciones hasta que posteriormente se tuvo como parte al Estado de Chile. ¿Como parte en qué sentido? Parte en el sentido que debía ser solicitada su opinión para efecto de otorgar o no refugio. Y recuerden que la consideración de refugio central en el caso de Galvarino Apablaza es que Chile no daba garantías de debido proceso para su enjuiciamiento, ¿no? El año 2017, Argentina retira la condición de refugiado, y ahí se traba toda una discusión que yo creo que en esta parte muy probablemente muchos desconocen, y es que en el año 2018, producto de esta decisión de Argentina, que luego es objeto de reclamación y que termina resolviéndose en febrero de este año al final, lo que sucede es que la justicia chilena pide en el año 2018 la detención preventiva de Apablaza. Para eso, las normas del Código Procesal Penal antiguo, que son las que rigen este caso porque es un caso del sistema antiguo, resolvió otorgar la medida cautelar de detención para fines del cumplimiento de la orden de extradición. Y es bien relevante ese debate que se dio en el 2018 porque en ese momento la defensa de Apablaza sostuvo que la extradición se había acabado. Y la razón por la cual la extradición se había terminado era esencialmente producto del hecho que a él se le había otorgado refugio el año 2010 con posterioridad.
La Corte Suprema desechó ese argumento, ¿no? La chilena. La chilena. Y por lo tanto, aprobó la orden de detención que fue comunicada a Argentina, y Argentina luego fue comunicada al Tribunal Federal para efectos de que se ordenara la orden de detención a Pablaza, y esa orden de detención nunca le fue informada a Chile si acaso se ejecutó o no. ¿No? Esto es bien relevante porque el Estado de Chile ha sido especialmente proactivo en este ámbito, ha sido proactivo en el procedimiento jurisdiccional, ha sido proactivo en las comunicaciones que se tienen con las policías. No sé si ustedes vieron este fin de semana la entrevista del abogado del Estado de Chile en Argentina, donde señala explícitamente por qué en el caso del cumplimiento de la extradición el resguardo y el monitoreo a Pablaza estaba a cargo de la justicia argentina. Entonces, lo que tiende a suceder es que cuando a mediados del mes de febrero la Cámara Federal finalmente confirma que no hay refugio, que se desechan las impugnaciones sobre ese punto, el paso siguiente procedía a la suscripción de el acto y el decreto del Ejecutivo argentino para efecto de ejecutar la extradición. Y ese decreto se fue postergando. ¿Eso era lo que tenía que firmar este juez? No, ese es el decreto que tenía que firmar el presidente Milei, que lo anuncia el 11 de marzo la ex ministra Bullrich. De hecho, la ministra Bullrich, actual senadora, es la que anuncia en todos lados públicamente que el presidente había suscrito ese acto. ¿Y por qué ese acto es tan relevante? Porque a partir de él, entonces, se ejecuta la extradición. Chile había sido sistemáticamente informado, el gobierno fue en su oportunidad, fue prudente, por cierto, y lo único que hizo fue responder las inquietudes de la prensa, si acaso las condiciones de esta estaban preparadas o no. Y así estaban las medidas adoptadas, coordinadas por la policía, pero la ejecución de ella correspondía a la policía argentina. ¿Qué pasó? Y luego a partir del 11 hasta en adelante, yo creo que Ex-Ante ha hecho un buen reporteo sobre este punto. El recuento está, yo creo que es probablemente el recuento más completo que yo he visto en la prensa. Lo que comienza a suceder es que no se dicta la orden de detención finalmente para ejecutar la extradición. Ahí hay una discusión jurídica si esta era necesaria o no. Pero eso explica que Viera Gallo diga que esto se transformó ya en un problema meramente policial y no político, ¿no? Porque sí, claro. En el fondo ya hay una coincidencia, un encuentro entre ambos estados en la interpretación de todo. Digamos, ¿no? Y además de eso, en una comunicación que siempre ha sido muy fluida. Salvo que la policía argentina se hubiera allanado algún tipo de coima proporcionada por sectores políticos pero de protección. Mira, tanto en la embajada, tanto en las comunicaciones que existieron en la embajada como a finales de febrero hubo una reunión del Comité Latinoamericano de Seguridad Pública, donde vino la ministra de Seguridad Pública argentina, Monteoliva, y todas las señales de parte de Argentina, incluyendo su Ministerio de Seguridad, tal como lo dijo también el abogado de Chile ayer en la entrevista en El Mercurio, era que las fuerzas policiales argentinas mantenían un monitoreo sobre la situación y los desplazamientos a Pablaza para dar cumplimiento a la resolución. Ya, o sea, lo estaban siguiendo, lo tenían. O sea, esa era la información que tenía el Estado de Chile, por cierto. ¿Esa era la información que tenías como ministro tú? Y la que tenía la embajada. Aquí es clave porque esto es más que una comunicación entre ministerios de seguridad. Toda la información de una extradición, todo se gestiona a través de los canales oficiales de la Cancillería y específicamente la embajada. Y ahí te informan los ministerios de seguridad. Y ahí va informando sobre todo porque había que disponer de los medios para que la Policía de Investigaciones fuese. Este era un caso importante en términos de que el despliegue para ejecutar la extradición evidentemente no se podía hacer en un avión comercial, entonces tenía que ser en el avión institucional de la PDI. Pero la policía chilena podría haber participado de un modo u otro en la captura. No, en la vigilancia. No, en absoluto. No. Ya, no hay caso. Es problema de soberanía. No, completamente. Eso sí. Pero ni siquiera la mala. Nada. No vaya a decir eso. Claro. La entrevista de la discordia, que es la que, según algunos personeros de la UDI y de otros, hace que a Pablaza se haya enterado que la extradición era inminente y por lo tanto se haya ido, fugado o lo que sea, haya desaparecido de su casa, es la que le das a Iván Valenzuela aquí mismo el 9, lunes 9. De febrero.
De marzo. No, de marzo. Marzo. No, pero eso era la información. Nosotros, Y ahí, claro, y ahí tú dices, mira, están todos los medios, esto se maneja a nivel de embajada, lo mismo que estás planteando acá. En Sí. el fondo. El gobierno tiene todo ordenado para este fin. Recuerden que es una extradición que el Estado de Chile ha mantenido. Nosotros mantenemos un permanente contacto de comunicación con la embajada nuestra en Argentina y especialmente con nuestros agregados policiales. sí. Pero bueno, eso es como responderle por acto de deferencia a la prensa, ¿no? a mí Pero me en sorpre- Argentina ya se sabía. Pero no solo se sabía, sino que recuerden que ¿Ya fue anunciado? cuando se resolvió, cuando se rechazó en la Cámara Federal, el presidente electo de la época, el presidente Kast, hoy día se refirió públicamente a esto. A mí, me parece que es un comentario que no tiene mucho sentido en el fondo, ¿no? Sobre todo, y por eso hay un recuento, nosotros llevamos 22 años. Fíjate que el momento en que Apablaza probablemente pudo haber tomado una decisión distinta fue el año 2018, cuando la Corte Suprema ordenó su detención y pidió su detención. Y el segundo evento que es bien relevante es que es del año 2015, está con difusión de alerta roja por Interpol. Por eso él tiene ciertas restricciones. Si él llegara a salir de Argentina, en cualquier... Lo toman preso. lo van a tomar preso. Pues, salidas formales, digo. O sea, salidas legales. pero... Entonces, ¿Qué salidas tiene, o sea, esta estrategia de... ¿es un recurso de queja? ¿Algo así? También su abogado, no sé, envió un documento hoy día al Comité contra la Tortura de Naciones no, lo que pasa Unidas. es que, mira, lo que pasa es que la defensa de Pablaza ha planteado un argumento jurídico que es bien antiguo. Y el argumento jurídico, de hecho, que lo expuso también en tribunales chilenos en el año 2018, cuando se ordenó por parte de la Corte Suprema, se ordenó su detención y que se comunicara a Argentina para efectos de la detención cautelar. La defensa de Pablaza siempre ha sostenido que, dado que la condición de refugiado fue posterior a la aprobación De la por parte de la extradición. Corte Suprema Argentina de la extradición, el hecho de haber tenido la condición de refugiado dejaba sin efecto su extradición. Por eso dice que es ilegal. Por que es eso, a lo que quieren todos los apelar. actos ejecutados con posterioridad a juicio de la defensa de Pablaza son ilegales. Cuando el año 2018 se debate sobre su solicitud de detención para comunicarla a Argentina, la defensa de Pablaza en Chile sostuvo lo mismo que está sosteniendo su abogado ahora en Argentina. Ese argumento por la Corte Suprema chilena fue desechado. La opinión de la Corte Suprema chilena es que esa es una extradición vigente. Entonces, Y los entonces, argentinos... Lo que quiero decir con esto es que el argumento del abogado Pablaza no es un argumento nuevo, es un argumento que además ha sido consistente en el tiempo y él sigue utilizando o profundizando en la tesis en torno a la condición de refugiado, pese a que fue retirada con posterioridad. Pero la tesis de ellos es que una vez otorgada, esa ya produjo sus efectos. Si Chile hubiese querido insistir en la extradición, la tesis de la defensa Pablaza es que Chile debió haber solicitado Ahora, una nueva extradición. No se les escapó por la calidad de refugiado. O sea, él es prófugo en este momento. El prófugo. abogado dice no es prófugo. Bueno, entonces ¿por qué no se quedó en la casa? No, es prófugo porque hay una orden de detención en su contra. Para la defensa de Pablaza Claro. no es prófugo porque esa orden de detención es ilegal. Entonces estamos en una discusión que tiene componentes jurídicos, que tiene ciertos bordes de discusión, que son utilizados también como un componente político. Entonces yo creo que por eso es Ahora el tipo lo conveniente está hacer- persiguiendo. Raya para la suma. O sea, la información, yo entiendo que la información que se le ha comunicado al país es que efectivamente... Si lo detienen, ¿qué van a hacer? la detención es con el propósito de dar cumplimiento a la extradición. A la O sea, lo suena al avión y se viene. Pero en Por más Naciones lo que diga el Unidas- abogado, que es un perseguido político y todo. Es que, a ver, yo vuelvo a insistir, la tesis del abogado de Pablaza no es una tesis simplemente política. Él tiene jurídica. una línea jurídica que explota, por eso va a Naciones Unidas. Obvio. No, si tiene Entonces no hay que efectos. tomar, claro, no hay Por que eso la tomar- pregunta relevante es, claro, porque uno dice, no es sustantiva, el argumento no es sustantivo en el sentido de que no tiene que ver con la inocencia o no de las acusaciones que se le imputan, sino una cuestión procedimental. Pero tiene eficacia eso, digamos, Claro, y por porque eso van a acudir a Una de a las Naciones eficacias que Unidas. tiene es que entonces el sistema judicial argentino puede ralentizar esta parte en el entendido que puede existir una discusión jurídica pendiente. Pero eso en Naciones Unidas no ¿dónde? debería ¿Quién prosperar, resuelve ¿no? eso? ¿A qué Sí, ya nivel? tenía todo resuelto. ¿A qué nivel se No. da esa discusión? Hoy día las orden de detención está vigente. Tanto el Estado argentino como el Estado de Chile entienden que el procedimiento de extradición está en curso y que por lo tanto se tiene que dar cumplimiento. Esas son las resoluciones vigentes que tiene hoy día el Estado de Chile y entiende que el Estado argentino es de la misma opinión sobre Claro, porque la posición de la justicia argentina, entiendo,
del gobierno argentino era definitiva. Sí. Este gallo se va. Se va. Se le escapó. ¿Qué puede cambiar ahora? Más encima que está prófugo, o sea, un agravante, porque lo iban a detener. ¿Qué puede cambiar ahora que diga, no vamos a seguir estudiando el caso? No. Yo creo que hoy día, con los actos que hay, son esos los que se deben cumplir, salvo que se dejaran sin efecto por algún recurso extraordinario que interpusiera la defensa. Yo entiendo que ellos han tratado de ocupar todos esos recursos extraordinarios que hasta ahora no han tenido Luis, resultados. el presidente ayer dijo una cosa que me quedó dando vuelta. Dijo algo así, vamos a hacer todo lo posible para detenerlo acá o en países vecinos. Si él sale a Bolivia, a Brasil, ¿parte todo de nuevo? No, porque recuerda que como está con difusión y alerta roja, Ya. desde el 2015, ojo, Es búsqueda internacional. el búsqueda internacional. Ya, salvo que se fuera a meter a Venezuela. Bueno, a Venezuela no, No, a Nicaragua. es búsqueda internacional. Tiene que Entonces, avanzar harto. por Interpol, incluso en Venezuela. Este es un dato freak. Los casos, los flujos de información más expeditos con Venezuela están asociados a los casos de Interpol. Mira. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela forma parte de Interpol, porque Interpol tiene una estructura a propósito de alertas internacionales que son bien expeditas, y Venezuela en general en esos ámbitos actuó, Qué o por curioso. lo menos cumplía abiertamente, sí. Mm. Sigo pensando, si tú fueras el abogado Paulaza, Sería argentino. ¿qué harías? Luisito Cordero. ¿Tú qué harías? Es que Lo el único abog- que les Yo queda, creo que el abogado Paulaza ha hecho todo. Porque además la insistencia de que es una orden ilegal se remonta a esta estrategia de decir que cuando él tuvo refugio, la tesis central de la defensa de Paulaza es que una vez que se otorgó el refugio, con indiferencia de lo que pasó con posterioridad, Quedó- la solicitud de extradición, que es anterior, quedó sin efecto. Por lo tanto, si Chile quería persistir en eso, tenía que haber pedido una nueva orden de extradición. Ese argumento ha sido desechado en Chile el 2018 Y en Argentina. y en Argentina. Eso, yo creo que eso es lo relevante, o sea, y eso explica la declaración del ex embajador Viera Gallo, yo creo, o sea, en el sentido de que ahora hay una coincidencia, una correspondencia en las hipótesis entre los dos estados, que también, que no solo debilita el argumento de la defensa Paulaza, pero además debilita que tenga alguna posibilidad en Naciones Unidas. Es distinto cómo llega un caso así, que Sí. no tiene no hay ninguna disputa entre las dos partes en pugna, ¿no? Quedaría en un lugar muy extraño Naciones Unidas, digamos, si refutara una conclusión que es compartida entre Argentina y Chile. Claro, Ahora, si no lo ustedes- extraditan ahora con Milei, ¿con quién? Ahora, piensen ustedes siempre, esto a propósito de cómo funciona la cabeza de los abogados en este tipo de cosas, ¿no? En general. En general. Y sobre todo los abogados litigantes. Los abogados litigantes suelen sembrar argumentos que luego, en algún momento futuro, desean cosechar. Y la estrategia de Paulaza no sería absurda que el argumento de la ilicitud, ahora no solo la detención, sino que de la extradición, sea un argumento que potencialmente pudieran ocupar en Chile a consecuencia en el caso de extraditar, del procedimiento que se sigue en contra de él. ¿Puede prescribir el caso acá en Chile? Bueno, este es uno de los temas más Acuciante. acuciantes. O sea, yo creo que es fácilmente anticipable que si él llega a Chile, uno de los argumentos de su defensa va a ser prescripción, o al menos media prescripción, y esto va a abrir una discusión bien intensa. Y por eso puede haber sido, o sea, bueno, siempre me imagino que alguien en esas condiciones está pensando en escaparse, digamos, pero la fuga aparece cuando ya sabes que es inminente la persecución y lo que te queda es la prescripción. Bueno, es inteligente igual demorar lo más posible. Ahora, Eso, políticamente, igual lo- políticamente, aquí nos flota la prescripción. Digo, si hay una presión de la opinión pública respecto de la justicia que suele ocurrir, Está bien, pero hay una discusión jurídica abierta. Y lo otro es, yo vuelvo a resumir, estamos en este laberinto 22 años, entre procedimientos administrativos. contarlo. Y quiero recordarles que Palma Salamanca tiene asilo político en Francia. claro, También un gobierno de derecha, y eso implicó que no se pudiese pedir la extradición, porque le dieron el asilo político antes de que se completara Así es. en la solicitud de extradición de Chile. Entonces también eso uno dice, bueno, ya hay que tanto, entonces denle la razón, pidamos una nueva extradición, pero tú no le puedes dar la extradición si es que ya tiene la condición, en este caso, de refugiado. Así es. Sería un error. Ese es su principal efecto. Es su principal efecto. Sí. Exactamente. Entonces,
obviamente que es un caso donde tienes a uno de los autores materiales con asilo político en Francia, a uno de los, en teoría, autores intelectuales En Argentina. en Argentina como refugiado político. O sea, Pablaza se queda en Francia, no lo sacaba de ahí. A Pablaza, en Francia. Si se quedaba en Francia con Palma Salamanca. Y no tenía, era difícil sacarlo ahí, ¿no? ¿Pasó por ahí? No, digo, bueno, Si lo capaz hubiera que hecho. pasó. Ah, capaz que pasó, Arrancar, sí, pero pero no tengo idea, porque claro, uno estaba en México Claro. y cayó por los secuestros en los que estaba. Ahora, en ese sentido, yo creo que Involucrado. es una buena noticia. En jugar doblete. Es muy fuerte que haya sido en el marco del aniversario del asesinato de Jaime Guzmán todo esto, pero al mismo tiempo es una buena noticia esta coincidencia, ¿no? Y que pierda peso, aunque sea en términos políticos, una disputa respecto de que merezca ser condenado en su país alguien que participó en un delito de esta naturaleza. Enfrentar a la justicia. A eso. Sí. Ahora, yo creo que lo que yo creo que es bien relevante es que con indiferencia de quién ha gobernado Chile durante estos años, desde la solicitud de extradición en adelante, la extradición de Pablaza Ha sido solicitada otra vez. y ha sido tratada como un tema del Sí. Estado de Chile. Eso se olvidó en algunos de la nueva izquierda en algún momento, pero no desde el Estado. No, Estoy y yo de creo que acuerdo. eso es muy importante. Es una- tenerlo Sí, y presente. que el embajador fuera Viera Gallo en Argentina también tenía Le daba mucho peso. le daba mucho peso a esa parte de la historia. Y fue muy proactivo. Cuando él se convirtió finalmente en el embajador. Esto es Página 13, en los lunes de política, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo.